Bueno, pues hoy vamos, a raíz de esta noticia, que por cierto la saca La Sexta, dice: un joven camarero narra su vida desde que se fue a Irlanda a trabajar en la hostelería. En España cobraba 2,5 euros la hora y ahora son 2.200 euros al mes. Y a raíz de esto, pues voy a introducir el índice de libertad económica, ¿no? Porque ¿qué tendrá Irlanda que no tengamos los españoles, no? ¿Qué es lo que tendrá? Irlanda, os recuerdo que era parte de los PIGS, cuando en 2008 nos llamaron Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, los PIGS, los cerdos, porque éramos las economías que estaban, pues bueno, mal, peor que mal, y Irlanda estaba como nosotros. Lo que pasa es que Irlanda apostó por la libertad económica y se ha disparado hasta multiplicar por 3 la renta per cápita con respecto a la nuestra, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que nuestros genes no son peores, que nuestra cultura, bueno, pues puede ser distinta, pero tampoco es la regulación, es la libertad económica lo que hace que una persona pase de cobrar 2,5 euros a la hora a 2.200 euros al mes, ¿no? Y la forma de que se incrementen los salarios es precisamente esta, ¿no? Es que las empresas se peleen por emplear. Cuando las empresas se peleen por emplear, subirán los sueldos. Y eso es lo que explica por qué a ti te cuesta un dineral irte a comer fuera, en Suiza o en países donde hay poco empleo. O sea, poco paro. ¿Por qué? Pues porque la gente, para ser camarero, tienes que pagarle, tienes que estar dispuesto a pagarle. Y cuando sales a comer por ahí, estás pagándole a una persona que está haciendo de camarero. Y como hay pocas personas dispuestas a hacer de camarero porque encuentran empleo en otras cosas, pues resulta que se lo tienes que pagar. Y puedes ganar dinero, bastante dinero. Y a ti te cuesta el dinero. Lo que no podemos esperar es que los camareros cobren mucho y que a nosotros nos cueste pocos salir a comer por ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que explica. Se ha quedado pillado, che. Uy. Se le ha caído la conexión. Ahora. ¿A mí? Sí, se te había ido. Ah, perdón. Bueno. Te va a regular la conexión, che, ¿eh? Me va a regular, pues estoy donde siempre. Sí. Y al lado de la Wi-Fi, no sé. Vamos a ver. Os presento el índice. Los índices en general son medidas sintéticas, como su propio nombre indica, pues de muchos conceptos, ¿no? Y uno de ellos es el de libertad económica. ¿Qué es lo que pretende un índice sintético? Pues en un único número, resumir muchos índices, pues se llama sintéticos, sintetiza muchos índices, de tal manera que podamos clasificar, rankear en inglés, ¿no? Clasificar los países, en este caso, por su libertad económica. Entonces, ¿qué es lo que da como resultado el índice de libertad económica mundialmente? Pues los 4 primeros, los que se consideran libres de verdad, que están en la puntuación de 80 a 100, son Singapur, Suiza, Irlanda y Taiwán. Fijaros que ya está aquí Irlanda y ya tenemos la primera explicación del camarero de antes, ¿no? Es verdad que Singapur es un poco especial, Taiwán quizás también, pero Suiza, Irlanda, pues son países muy libres. Y después tenemos aquí el resto que le llama mostly free, ¿no? Prácticamente libre, pues Nueva Zelanda, Estonia, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, os van sonando Noruega, Australia, Alemania, Corea del Sur, Canadá, en fin. Fijaros que los países que son más libres económicamente hablando. Vamos a ver cómo está España. España está, y aquí os presento ya un poco el índice, en el puesto 51, como podéis ver ahí. Justo después de Armenia, que nos adelanta, y el siguiente es Botswana, ¿eh? O sea que estamos entre Armenia y Botswana. Un sitio privilegiado.
Fijaros qué es lo que hace el índice de libertad económica. Tiene 4 familias de indicadores: rule of law, el cumplimiento de la ley, el tamaño del gobierno, la eficiencia de la regulación y lo abierto que son los mercados, ¿no? Y cada una de ellas pues valora una serie de indicadores, ¿no? Pues fijaros que España está en el 51 y tenemos aquí a Dinamarca. ¿Y por qué traigo a Dinamarca? Dinamarca está en el puesto número 9, ¿de acuerdo? ¿Y por qué traigo aquí a Dinamarca? Porque Dinamarca es un país, perdón, porque me he ido a Estonia. Dinamarca es un país que ponen mucho como ejemplo, sobre todo, bueno, la extrema izquierda y tal, ¿no? Cuando quiere enmascararse y decir que nos queremos parecer a los países nórdicos, como un ejemplo de socialismo. Y el socialismo de Dinamarca, ellos se dieron cuenta de que no podían seguir por ese camino y dieron marcha atrás, ¿no? ¿Qué le ha ocurrido? Pues lo que le ha ocurrido ha sido que de las 4 familias de indicadores, hay una que es el tamaño del gobierno en el que puntúa bastante mal, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se le ha quedado, digamos, esa parte que puntúa mal en el índice de libertad económica, que es el tamaño del gobierno, el impuesto, ¿no? Los impuestos, el gasto del Estado. Y hay una tercera pata que ahí sí que puntúa bien, si os dais cuenta, que es la salud fiscal, y es porque controla, tiene muchos impuestos, recauda mucho dinero, pero por lo menos no incurre en déficit, pues por lo menos galopantes, ni en deuda pública, ¿no? Entonces, la salud fiscal es bastante buena. Bueno, pues con todo ese problema de tamaño del gobierno, fijaros que está en el puesto número 9. ¿Qué quiere decir esto? Que si el tamaño del gobierno no fuera tan grande, que le viene de los años anteriores, pues sería pues, del país más libre, del país más libre, en todas las demás, en todos los demás indicadores. Eso con respecto a Dinamarca. Y después también he puesto a Estonia como un ejemplo, digamos, del país que nos ha pillado, ¿no? Estonia partía de algo, de una situación, imaginaros, ¿no? Del comunismo hace, pues, ¿cuánto? ¿30 años? Hace 30 años estaba en el comunismo y ahora mismo está en el puesto número 6 de libertad económica. Es todo un ejemplo y ese ejemplo, pues, fijaros que nos bate en todos los números del índice de libertad económica y es un ejemplo porque nos ha superado en renta per cápita a España, cuando hace 30 años estaba en el comunismo. O sea que algo está teniendo que ver la libertad económica con el desarrollo económico, ¿no? Aquí os hago una comparación de España con respecto a Estonia. Fijaros que aquí prácticamente nacen con la misma libertad económica, pero España se queda abajo mientras que Estonia pues sigue subiendo. Fijaros que en los últimos años España ha retrocedido mucho. Tened en cuenta que este índice no es algo que se mueva bruscamente, pero fijaros que los 3 últimos años han sido nefastos, ¿no? Aquí, hombre, con la pandemia casi todos los países han bajado un poco, ahora lo vamos a ver, pero España ha sido un declive total. Con respecto a otro país, Portugal, fijaros Portugal estaba por debajo de nosotros en libertad económica, tiene un gobierno socialista también, pero fijaros cómo nos están dando sopas con onda en los últimos años. Y se nota. Vamos a ver, la correlación no implica causalidad y lo vamos a ver y lo voy a repetir, pero oye, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que tanto transversalmente como temporalmente, me refiero transversalmente analizando países o temporalmente analizando periodos de tiempo, cuando un país lo hace bien, se le nota en su economía, ¿eh? Y España, con respecto a Portugal, pues vemos lo que ha ocurrido, ¿no? Y aquí os planto el mapa que había en el 2008 por hacer un análisis ya un poco más global y temporal. Fijaros que en el 2008, justo antes de la crisis, Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda y Suiza eran países muy libres, en verde oscuro.
Inglaterra, el Reino Unido todavía estaba en verde claro, Alemania, Noruega todavía no, Suecia, Finlandia, fijaros, es el aspecto de la libertad económica en el mundo. Y aquí os pongo el del año 2023. Fijaros que hay un pequeño descenso global de libertad económica en todo el mundo. Incluso Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, se han quedado como verde oscuro solamente Irlanda y Suiza, que por cierto son los dos primeros del mundo, si no contamos a Singapur ni Taiwán, y los países nórdicos, Dinamarca, los 3 países, Finlandia, Noruega, Suecia, son los países de más libertad económica. Y fijaros Chile, no sé cuánto le va a durar, pero aquí está. Y los países nórdicos es la paradoja. Para mí es la paradoja de países con un tamaño enorme y sin embargo están en el top de libertad económica. Quiere decir esto que si no tuvieran tanto impuestos serían súper libres. Y ya por último, para terminar, y si no me hacéis ningún comentario, lo que acabo de decir antes, señores, no es una correlación, no es causalidad, pero hombre, habrá que estudiar por qué los países libres son los países que más se desarrollan económicamente. Y fijaros que el PIB per cápita, con paridad del poder adquisitivo, esto lo que significa es que estamos teniendo en cuenta el poder adquisitivo de la moneda, para que este PIB pueda ser capaz de comprar lo mismo en un país que en otro, esto es importante, pues tenemos que, pues Singapur el primero, Irlanda el tercero, tenemos Qatar, bueno, con un tema de petróleo y tal, ¿no? Pero Suiza, Noruega, Estados Unidos, San Marino, Hong Kong, Dinamarca, Países Bajos, Taiwán, Austria, Islandia. Es decir, hay una correlación con el PIB per cápita evidente. Entonces, cuando estudiamos la física o cuando estudiamos la ciencia más dura, ¿no? Que no son ciencias sociales, sino son ciencias naturales, pues intentamos saber por qué y vemos estas coincidencias y de una vez por todas pues establecemos una forma de actuar, ¿no? Pero nosotros nos fijamos, no he puesto aquí la cola, pero nos fijamos en la cola de los países, en Argentina, en Venezuela, Cuba ya está al final del todo, y seguimos intentando emular lo que no ha funcionado, ¿no? Pero voy a ser todavía más ambicioso. Fijaros los rankings de educación que he sacado por ahí. Fijaros que publicaba el economista del WEFI, del World Educational. Fijaros, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Singapur, Países Bajos, Canadá, Suiza, Australia, Alemania, Japón. Es que no solamente correlaciona con el PIB per cápita, es que correlaciona con la educación. ¿Vale? Y aquí es lo mismo. Y voy a ser todavía más. Índice de Gini. Bueno, pues me he ido a datos macro y he sacado el índice de Gini de los países. El índice de Gini es un índice que te mide la desigualdad. Cuanto más cerca de cero, más igual. Cuanto más cerca de 100, más desigual. Pues fijaros que el mapa tiene una pinta muy parecida al mapa de la libertad económica. Es decir, que al final la libertad económica también genera más igualdad, o al revés, la no libertad económica genera desigualdad, ¿no? Y ya para ser absolutamente políticamente incorrecto, es que voy a ver qué ocurre con el medio ambiente, ¿no? Que queremos decrecer y queremos, ¿no? Y que hay que regular y que... Oye, resulta que el Green Future Index, ¿vale? Que hay ranking para todo, podéis encontrar ranking para todo, pues aquí para los países más medioambientalmente sostenibles tenemos Islanda, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Noruega, Finlandia, Francia, Alemania, Suecia, Corea del Sur. Es decir, vuelven a repetirse los mismos países. Entonces, oye,
Por algo la libertad económica coincide con países más democráticos, por algo la libertad económica coincide con países más desarrollados económicamente, más desarrollados medioambientalmente, más desarrollados en la educación, más desarrollados en la sanidad y más desarrollados en el progreso social, ¿vale? En lo que todos anhelamos, el vivir mejor. Pues fijaros que al final coinciden. Y este es mi rollo para hoy, Antonio. Fantástico, Che, porque fíjate que yo comentaba, no sé si comentaba uno de estos días atrás, hablando del evento, ¿no? Del evento que tenemos el 10 de junio en Madrid, que para mí lo más chulo de ese evento es poder hablar con gente que durante tu día a día no puedes hablar de esos temas, ¿no? Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de que yo en mi grupo de amigos, en mi familia y tal, pues si le hablo de los cortos de Nagarro, pues imagínate lo que se pueden pensar de que le estoy hablando, ¿vale? Entonces, esta semana, no sé por qué, sí he tenido con compañeros de trabajo, con muchos amigos y tal, a raíz de un tweet, no, de una cuenta de Twitter que se dedica solamente a poner mucha información para analizarte países para irte a vivir. Y irte a vivir y te dice, oye, pues te hago un ranking de los 10 mejores, pues mira, pues Bali tiene esto, Rumanía tiene lo otro, y te lo analiza desde el punto de libertad financiera, te lo analiza desde este punto de vista de gasto, de cuánto te cuesta el alquiler, de cómo están los impuestos, etc, etc. De hecho, no tengo ningún inconveniente en contaros, vamos, que incluso hablé con este señor por Twitter por si quería venir a los locos y tal, y bueno, lo estamos viendo, pero es que parece que aunque publica en español e en inglés, no domina muy bien el español, pero está muy bien y debatiendo precisamente que España, bueno, no lo vamos a decir más, ¿no? Pero a mí lleva una senda que me preocupa y hay muchos países que te están dando unas posibilidades. Me llamó mucho la atención que este señor hablaba de, por ejemplo, Rumanía, hablaba de Bulgaria, por supuestísimo, la que a mí, a día de hoy, si pudiera por temas de lazos familiares, etc., hacerlo, sería la que haría, que es Portugal, a día de hoy, sin ninguna duda, porque nosotros que vivimos en Málaga, pues hay sitios de Portugal donde también son muy, muy top y la fiscalidad, etc., es muy, muy amiga. Y no sé qué pensáis de eso. Bueno, tenemos a Edgar que de hecho, no sé si está por aquí, está por aquí, que de hecho Edgar es un tema que estuvo pensando mucho tiempo, etcétera, etcétera, y yo creo que es un camino que al final vamos a tener que emprender más de uno, ¿eh? Votar con los pies, votar con el voto no sirve de nada, porque dependes de la estupidez de la mayoría de tu país, ¿no? Y Churchill tenía una frase que a mí me gusta mucho. Es muy fácil tener argumentos contra la democracia hablando 5 segundos con el votante medio. Y es lo que pasa. Los países se arruinan porque los ciudadanos de esos países permiten que se arruinen. Y la deriva que lleva España, y no solo España, lo que pasa es que nosotros somos españoles, entonces lo vemos, pero no solo España. Yo me gustaría que la gente viera lo que está pasando en Francia. No sé si lo habéis visto, lo que está pasando en Francia. Ahora ya hasta bloquean la autopista, pero no manifestantes que se ponen sentaditos y ya está. No. Construyendo paredes en las autopistas. Para que no pase, para que la gente no progrese. Y el tema de impuestos y demás es un infierno. Es un infierno. Así que el que se pueda ir, se va a ir y se quedará, en cada país se quedarán por los trabajadores ya que tengan arraigos familiares, como es vuestro caso, y de los jóvenes, aquellos que no tengan la capacidad de irse a otro país. Los que tengan la capacidad se van a terminar yendo gotita a gotita, gotita a gotita, gotita a gotita, gotita a gotita. Empezamos con los youtubers que se iban a Andorra y la gente escandalizada por Andorra. Yo pago menos impuestos donde estoy que se pagan en Andorra. No, o sea, Andorra no es el mejor sitio. Lo que pasa es que está cerca de España, ¿no? Y Claro. muchas veces puedes emular vivir en un país que está cerca del tuyo, ¿no? Pero va a ser gotita a gotita, gotita a gotita. La gente que se pueda ir se va a ir. Poco a poco, poco a poco. Es que no es soportable. Ahora imagínate, con la nueva reforma de la seguridad social, un autónomo que facture 60.000 al año, que muchos de vosotros diréis, qué barbaridad. No es una barbaridad. Facturar, ¿eh? No es una barbaridad facturar 60.000 al año. Ponte a pensar el IRPF, ¿cuánto se te va en IRPF
y cuánto se te va a partir del año que viene en cuotas de la seguridad social. Que te van a quitar de 60.000 para arriba, te quitan el 70, 60, 65, 70% de lo que ganas. Si eso vosotros creéis que la gente que se va por eso es porque son insolidarios, no. Los insolidarios son aquellos que aceptan que la esclavitud sea legal, porque eso es esclavitud. Que todo lo que ganes a partir de ese rango te quiten el 60 o el 70% entre seguridad social y IRPF, eso no es ser solidario, es ser esclavo. Y se van a terminar yendo los que se puedan ir. Y Yo ya no ponía- quiero irse a un país de una renta baja. Yo vivo en un país de $5.000 por habitante de PIB per cápita. Y se vive de maravilla. Vamos, yo soy aquí un marajal. Vivo mejor yo que cualquier emperador romano. Pero, claro, no hace falta eso. Antonio decía, Portugal. Es que Portugal lo tienes ahí al lado. Sí, sí. Antonio cambia la sede de la Castellana a la plaza de Lisboa de los locos y ya está. Me llevo el cartel. Te llevas el cartel y ya está. Que Y al no, Algarve. exacto, y no cambia nada. No, es que no cambia nada. Y tienes una tarifa plana de impuestos y seguridad social para emprendedores freelance. Y es Portugal, que estás ¿a qué? ¿A cuánto estáis vosotros? ¿A 2 horas, 3 horas en coche? Pues sí. Sí. Es que... Yo en la presentación había puesto, cuando comparaba al camarero, había puesto el paraíso fiscal de Irlanda. Y yo reivindico los paraísos fiscales. Todo el mundo intenta decir, no, es un paraíso fiscal, qué miedo, qué tal. Y yo no entiendo cuál es el problema de los paraísos fiscales. Porque en Irlanda, si es un paraíso fiscal, pues fenomenal. Bienvenido el paraíso fiscal, porque ¿a quién le puede hacer daño? A la persona que está allí viviendo, que le están imponiendo mucho menos impuestos, valga la redundancia, para las personas que viven, que tienen un salario más alto. Es decir, es que funciona, ¿no? Es que si hiciéramos todos lo mismo, pues vamos a hacer todos lo mismo. Si hiciéramos todo lo mismo, pues seríamos todos igual de ricos. Claro, vamos a hacer todo lo mismo. A lo mejor imponerle a las sociedades un impuesto, lo único que hace es retraer la inversión, ¿vale? Porque es que en realidad no la retrae. En realidad lo que hacen los estados, y precisamente España es muy habitual que lo haga, es que redirecciona las inversiones. Es decir, te pone impuestos a todas las empresas y después le da ayudas a los que ellos consideran que tienen que estar. Con lo cual están ellos decidiendo, con lo cual al final es el Estado el que está decidiendo. Pues ahora con la vivienda se va a convertir en promotor inmobiliario. Cuando los coches, pues va a decidir si aquí se pone un Toyota o aquí se pone un Nissan o lo que sea, o un Tesla. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, no es que el impuesto de sociedades te haga que sean más caros, que tengan menos competitividad, etcétera. Es que estás haciendo que el Estado sea el que decida. Y ya sabemos que el Estado decidiendo es muy malo. Es muy malo. Es una esclavitud legalizada. Es que es lo que no nos queremos dar cuenta, es una esclavitud totalmente legalizada. Ya no solo por los impuestos que pagas, sino por lo que dice Che. Si es que son las regulaciones. Es que si quieres, cualquier cosa que te quieres montar, tienes que gastarte dinero en abogados y asesores para asegurarte que no incumples alguna ley que desconoces, porque hay tantísimas y se escriben tantas todos los años que es imposible. O sea, siempre creo que lo has comentado tú alguna vez, Che. Si los impuestos y las leyes se simplificaran, los que estarían jodidos serían abogados y asesores fiscales. Claro, es que tenemos más abogados y asesores fiscales per cápita en España, que somos unos clase media baja, que países como Estados Unidos o Suiza o cualquiera de estos países, que cada uno se hace su declaración fácil y no tienen miedo de nada porque tanto ingreso, tanto gasto, todo lo que me toca pagar y ya está. No hay más. Aquí es que es imposible. Alex, quería comentar algo, ¿no? Sí, que a mí realmente me asusta mucho la tendencia que hay precisamente a
a todo lo que comentaba Che antes, ¿no? O sea, en vez de girar hacia un lado correcto, estamos girando hacia el lado equivocado. Y al final, todo esto empieza así por impuestos y termina por prohibiciones. Y prohibiciones muy jodidas, como puede ser que te prohíban incluso salir del país. Porque yo lo he vivido y es muy triste llegar a una situación tan extrema como la que se está viviendo en Cuba, porque justo esta semana yo he vivido un episodio familiar en que ahora mismo la nueva crisis en Cuba es que no hay combustible para nada, el país está completamente parado, a tal punto de que no se abastecen ni las tiendas de comida. Y he tenido que recibir llamadas de familiares diciendo, mándame por lo menos una pastillita de gallina blanca para hacer un caldo porque no hay que comer. Entonces, es muy triste llegar a esos extremos precisamente imitando políticas que han demostrado a lo largo del tiempo que son fallidas completamente. Y realmente no entiendo por qué esa tendencia de querer imitar el fracaso. Pues eso ocurre, Alex, porque además es un proceso lento y gradual. Y además provocado por una primera medida errónea. Pongo, por ejemplo, el tema de la vivienda, ¿no? Ahora con el tema de la vivienda vamos a limitar el precio de los alquileres. Eso, como ya explicamos en la semana pasada, va a producir escasez. Al producirse escasez, van a decir, bueno, no, es que los propietarios no ponen las viviendas en el mercado porque son insolidarios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Le obligamos. ¿Cómo le obligamos? Pues le subimos el IBI a las viviendas desocupadas y ya empezamos a definir algo como una vivienda desocupada. Y yo digo, ¿qué es una vivienda desocupada? Una vivienda que te vas en verano, una vivienda que solo vas los fines de semana, una vivienda que te vas con tus amigos. Claro, y a partir de ahí ya te la pueden expropiar. Das un siguiente paso, porque como no te van funcionando, das el siguiente paso. Un paso gradual, un paso pero obligado por el error anterior. Entonces, un primer error se tapa con un segundo más grande, el segundo con un tercero más grande y más grave, y al final terminas, como tú bien dices, no dejándote salir del país. Pues claro, como la solución, como decía Edgar antes, es votar con los pies, al final, pues lo que hacen es prohibirte votar con los pies. No sé si habéis leído o visto que hay un informe por ahí que dice que al final devasta más una ciudad donde esté regulado el precio del alquiler que la bombardeen. Y tú dices, hostia, pues está por ahí, porque claro, al final tú dices, hablamos de los incentivos. Si tú dices, bueno, ¿y yo para qué voy a arreglar mi vivienda? Si hay una lista de espera de 500.000 y sé que el precio que le voy a poder cobrar son 600 euros, ni más ni menos, ¿para qué la voy a arreglar? ¿Para qué la voy a decentar, pintar? ¿Hace falta? No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y al final dicen que ese informe es tal cual. Al cabo de 20 o 30 años, las viviendas en sitios donde el alquiler está topado terminan en peor situación que si está esa ciudad bombardeada. Pero bueno, brutal. Pero eso ya ha pasado, Antonio. Porque claro, ya ha pasado toda la vida, va a pasar. Lo dijimos la semana pasada, claro. esa frase es de un economista sueco, y lo dijimos la semana pasada porque nosotros tenemos la experiencia. Nosotros, no hace falta irse a otros países, nosotros tenemos la experiencia. Con la renta antigua que instauró Franco, ¿vale? Y que te analizas la ley de Franco y la ley de esta gente, y es muy parecida. Muy parecida. Y el resultado va a ser muy parecido. ¿Qué le pasaba a los centros de las ciudades? Que estaban devastados. ¿Por qué? Porque nadie invertía en las viviendas, porque estaba la renta antigua que no podía subirle la renta y entonces no te generaba rentabilidad. Por lo tanto, es que no, se iba cayendo el edificio, se iba cayendo por no conservarlo, está claro.